y después van haciendo, a partir de sus primeros ingresos, unas trayectorias al interior, digamos, de esos sectores, en términos generales. Si bien estos puestos, algunos refuerzan, digamos, a lo largo del tiempo, a lo largo de esta trayectoria, mientras combinan estudio y trabajo, van subiendo jerárquicamente en esos puestos de control de calidad y laboratorio. Algunos pasan al área de seguridad e higiene, es un lugar donde se necesita técnicos químicos, y entonces también empiezan a realizar ese tipo de tareas. La realidad es que ellos dicen que, bueno, que no es lo deseable, que no se imaginan o que no es la expectativa de un ingeniero químico estar en lugares o en puestos de seguridad e higiene, pero que sí lo hace como una especie de puente para pasar luego a otro tipo de sectores, ¿no? Porque es un lugar donde adquieren experiencia, conocimiento. Sí, lo que sucede y lo que digamos, es una expectativa en general también que tienen estos estudiantes de ingeniería, es insertarse o desarrollar tareas de supervisión de línea o de área. Ahí es donde empiezan, ¿no?, más cercanos al egreso, entre la mitad de la carrera y el egreso, a tener personal a cargo. Y algunos también logran desarrollar proyectos de ingeniería, ¿no?, particularmente de ingeniería de procesos, y empiezan a participar como asesores técnicos en esos espacios. Pero en cambio, las mujeres no se insertan en ámbitos vinculados a la ingeniería o a la técnica. Como contaba Fabiana al inicio de esta presentación, las mujeres también en sus inicios de esta carrera en realidad se insertan en esos espacios tradicionalmente femeninos, ¿no? En la docencia, el comercio, los servicios administrativos. Y es ahí donde empiezan a desarrollar una trayectoria laboral. Recién cercanos al egreso, a estas mujeres les aparece como cierta inquietud o cierta necesidad de empezar a vincularse con la ingeniería o con las áreas técnicas. Y es en ese momento donde nosotras decimos, bueno, se da como una ruptura de esa trayectoria, una bifurcación de esa trayectoria laboral, y empiezan a buscar trabajo específicamente en esas áreas, ¿no? Pero recién cercanos al egreso. Por eso decimos que hay una diferencia de partida y que en estos casos también se observa una segmentación horizontal. Cuando al momento de la entrevista, ¿no?, en estas trayectorias o en estos recorridos más cualitativos, justamente lo que les preguntamos es, bueno, ¿qué pasa posterior al egreso? Y un poco también qué pasa en esta, digamos, cuáles son sus expectativas, cuál es la evaluación que hacen acerca de esas trayectorias, qué es lo que esperan, ¿no? Cuáles son también sus expectativas futuras y cómo irían construyendo una trayectoria, digamos, ya profesional, porque en el momento en que los entrevistamos, si las entrevistamos, obtuvieron el título. ¿Qué es lo que aparece acá? Bueno, ahí van a encontrar un circulito que dice ciclo de vida, mandatos y deseos, estereotipos y roles. ¿Por qué? ¿Por qué el ciclo de vida? Bueno, porque estas graduadas y estos graduados son entrevistados entre los 30 y los 35 años de edad. Y la verdad es que esto marca muy fuertemente el discurso o la forma en que ellos y ellas recuperan esas trayectorias o evalúan esas trayectorias. Y está muy cruzado, sobre todo, con la maternidad, con la paternidad, con la conformación de una familia. La mayoría de estos graduados y graduadas estaban casados, casadas o ya convivían en el momento del egreso. Piensen que es una carrera que tiene una duración de aproximadamente 10 años, una duración real, ¿no? La duración teórica es de 6 años, pero la duración real es de 10. Entonces se extiende esa trayectoria académica y eso hace que muchos y muchas de estos graduados y graduadas conformen, ¿no?, o empiecen a construir su familia durante también el curso de los estudios. Por eso, en este momento, de ese ciclo de vida, aparece muy fuertemente en todas las entrevistas la cuestión familiar, una revisión, digamos, en términos personales, en torno a cierta, y se observa cierta incompatibilidad o cierta tensión entre ese rol asignado o ese mandato
que se espera socialmente y que se construye socialmente en torno a, bueno, cuáles son esos roles que tienen asignados los varones y las mujeres, y un poco también empieza a entrar en tensión, a contraponerse con la trayectoria que vienen construyendo, con sus expectativas profesionales, y entonces es un momento además de toma de decisión, ¿no? Ese momento de la entrevista, en términos generales, son momentos de toma de decisión, de evaluación de sus trayectorias. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, como les decía hace un rato, hay entre los roles masculinos, y esto, digamos, más allá de que es una construcción social, efectivamente se afirma esta teoría en los discursos que construyen estos varones ingenieros químicos, donde dicen que su mayor preocupación cuando les preguntamos, bueno, qué es lo que les preocupa, que los ocupa, cómo se ven de acá al futuro, bueno, aparece la cuestión de el mandato de jefes de hogar, aparece cuando se les pregunta por, bueno, cuáles son sus deseos en torno a sus trayectorias laborales, profesionales, aparece el aspecto monetario, ¿no? La necesidad de cobrar un sueldo o de tener un ingreso que permita el sostenimiento de esa conformación familiar que decidieron. Y aparece muy fuerte también la cuestión de la seguridad social en sus discursos, ¿no? Entonces se refuerza ese rol del varón, jefe de hogar, con la obligación de sostener económicamente, ¿no?, a esa familia. En cambio, en los roles femeninos, ¿no?, digamos, en los discursos de las mujeres, aparece un intento, digamos, decimos así, de combinación entre las tareas de cuidado, las tareas de reproducción y las tareas productivas. Y esta tensión, ¿por qué decimos que es una tensión? Porque efectivamente encontramos trayectorias de mujeres, digamos, o recorridos de mujeres que fueron interrumpidos por la maternidad o que de alguna manera tuvieron que hacer elecciones profesionales. Ahí ponemos entre paréntesis docencia y cuentapropismo, ¿no? Son dos casos de dos ingenieras químicas que lo que deciden, una compatibilizaba docencia universitaria con un trabajo en la industria, y decide abandonar ese trabajo en la industria y quedarse solo con la tarea de docencia. Y en el caso de esta ingeniera química que desarrolla, que se inserta como cuentapropista, también lo hace, estaba en un trabajo en relación de dependencia y deja ese trabajo a partir de su maternidad y se queda, y digamos, o decide de alguna manera de desarrollar tareas de asesoría como cuentapropista. Todo esto tiene que ver con digamos, un mayor margen de libertad o de flexibilidad, ¿no?, para compatibilizar las tareas reproductivas con las tareas productivas. Pero hay otros, no lo trajimos acá, ¿no? Incluso hay otros relatos donde hasta se pone en cuestión el continuar con una carrera profesional, ¿no? Muchas dicen, bueno, a lo mejor es el momento de tomarme un descanso, ¿no?, de renunciar, de parar y después ver cómo sigo cuando esta etapa ya esté superada, ¿no?, o de alguna manera esté más consolidada esa maternidad reciente. Hay otras que, si bien todavía no fueron madres, sí dicen que postergaron la maternidad y que, digamos, y ponen en cuestión sobre cuánto tiempo más lo pueden llegar a sostener, digamos, cuánto tiempo más pueden postergar esa maternidad. Insistimos, ¿no?, en este ciclo entre los 30 y los 35 años también aparece esa pregunta. Por eso decimos que, y acá nos gusta tomar, hay algunas cosas que no voy a decir porque si no, no vamos a llegar, pero nos gusta tomar una cita de Marta Panaya, donde ella dice que en las carreras de ingeniería y entre las profesionales de la ingeniería, lo que podría observarse, así como en la ingeniería como en cualquier otra profesión, es que ante, digamos, estas dificultades, ante estas imposiciones, pero también de alguna manera podemos hablar de sanciones, ¿no? Sanciones sociales, pero sanciones también incluso al interior de la familia, o sanciones o imposiciones también desde el ámbito de lo laboral. Bueno, esas mujeres pueden elegir dos caminos. Pueden o reproducir ese estereotipo, ese mandato, ese rol que les es asignado socialmente, o pueden decidir ser disruptoras, ¿no? Pueden decidir quebrar o desoír ese mandato y ese rol y construir trayectorias profesionales.
Bueno, en este caso lo que observamos en estas ingenieras químicas es que todas deciden reproducir el estereotipo de género, ¿no? Y por eso esta tensión. No se da digamos, no hay un relato de superación o de quiebre con ese mandato, con ese rol, con ese estereotipo, sino que se da un reforzamiento de eso que se espera socialmente y eso pone justamente en cuestión la carrera profesional. Lo que cabe resaltar también es que este ciclo de vida no solamente afecta a las mujeres, sino que en los varones también encontramos este tipo de discursos, ¿no? Estos discursos donde ellos dicen que tienen que cumplir con este estereotipo, pero de todos modos también, de alguna manera, eso les pesa. ¿Por qué les pesa? Bueno, porque ellos dicen que en esta imposición de éxito profesional y de carrera profesional, también de alguna manera observan un deterioro en las esferas sociales y en las esferas familiares, ¿no? Se da al contrario del caso de las mujeres. Bueno, ellos sienten que tienen un déficit en el desarrollo o en el espacio dedicado a lo social, a lo familiar, y eso también tiene que ver, ¿no? Seguramente con esta etapa, con este ciclo de vida, de cómo acompañar esos procesos de maternidad desde la paternidad. Así que bueno, esto, por eso decimos bueno, que en estas trayectorias lo laboral, ¿no? Lo académico, lo personal, en realidad no son ámbitos separados, sino que se expresan en estas trayectorias, que logramos, digamos, los estudios de caso de alguna manera vienen a reafirmar también estas construcciones teóricas que se vienen haciendo con perspectiva de género cuando analizamos la inserción laboral de las mujeres y los varones y sus trayectorias profesionales. Dejo de compartir, así nos volvemos a ver las caras. Bueno, si querés, en el chat hay una pregunta que quizás podría contestar, que es la que nos compartió la compañera antes. Esperen porque estoy buscando. Dice María Virginia, dice, la participación se acentúa en el sector terciario, la actividad femenina y cuál más. A ver, con respecto a eso, lo primero que hay que tener en cuenta con respecto a eso es que estamos hablando solamente de la ciudad de Buenos Aires. Y tomar en cuenta la ciudad de Buenos Aires es tomar en cuenta el sector terciario, quiero decir. Yo, mientras estaba hablando las compañeras, estaba buscando qué es lo que daba, por ejemplo, en el 2018, el Producto Geográfico Bruto de la ciudad de Buenos Aires con respecto a los servicios. La mayoría de la distribución, el 79,2% del total del Producto Geográfico tiene que ver con servicios. Está asociado a los servicios. Ahora, por lo tanto, mirando la ciudad de Buenos Aires y la asociación entre la participación femenina y las actividades económicas, definitivamente va a haber una mayor participación femenina en servicios simplemente por el peso de los servicios dentro de las actividades de la ciudad. Ahora, independientemente de eso, si uno lo mira en términos históricos, las mujeres se insertan en el sector de servicios porque tienen que ver con lo que decían las compañeras, digamos, tiene que ver con estos roles que aparecen de las mujeres históricos y que estos roles son fundamentalmente el de servicios varios, el de servicios personales, el de servicio de enseñanza y de salud humana, y al cual se le suman más adelante, y obviamente todos los servicios que tienen que ver con las actividades financieras, con todo lo que tiene que ver con los roles de los grupos ocupacionales jurídicos, administrativos y contables, digamos. Son como grandes grupos ocupacionales que están insertos en la ciudad de Buenos Aires en términos de distribución, están sobrevaluados, porque lo que están sobrevaluados son las ramas, digamos, que aportan al producto geográfico de la ciudad. Digo, no quiero dejar de decir a partir de eso, es que además el sector de servicios, después de la década del 80,
ha sufrido los mayores niveles de precarización en la ciudad de Buenos Aires. Y esos niveles de informalidad y precarización también ayudan a que sean las mujeres las que ingresen a ese servicio, digamos, a ese tipo de grupo ocupacional. Digo, para que tengan una idea, en el caso del servicio doméstico, el 100% de las mujeres, en la ciudad de Buenos Aires es el 10% de las mujeres que están dentro del servicio doméstico. Ese 10% de esas mujeres, de la población, el 100% son mujeres, y el 63-65% son precarias. Digo, y así uno podría estar mirando cómo está dentro de cada rama y cuál es la precarización de la feminización de esa rama en términos de mujeres. Digo, quiero decir, vuelvo a repetir, me parece que para la pregunta esta, lo más importante es pensar que estamos hablando de la ciudad, ¿sí? Y que estamos hablando de una coyuntura y de una estructura donde los servicios tienen una participación muy importante. ¿Se entendió, más o menos? No sé si hay otra pregunta. Respecto, hola, ¿escuchan? Sí. Sí. Respecto de lo que comentaba Nadia, el tema de que quieren mejorar este tema de las métricas que tienen muchos más varones. Bueno, mira, excepto en algunas carreras, muy pocas, como te comentábamos, química, ambiental, en alimentación, ingeniería industrial, puedes encontrar algunas mujeres. Son muy pocas las mujeres que ingresan y que egresan también. Así que, bueno, digamos, ahí, digamos, tenés un problema también estructural, digamos. ¿Sí? De todos los condicionamientos que comentaba Lucila también, ¿no? Respecto a los tiempos de trabajo industriales, ¿no? Incompatibles con las tareas de reproducción, cuidado y demás. Sí, a mí en ese sentido también me parece que de alguna manera se da un poco la misma situación que contaba Eugenia o que contaba Fabiana cuando decía, bueno, la falta de mujeres en espacios de toma de decisión, ¿no? O en espacios de dirección. De alguna manera eso también se da en la ingeniería y no hay políticas de promoción o de acompañamiento, ¿no? A esas mujeres, sobre todo, insisto, en estos momentos de ciclo de vida, digamos, en términos generales lo que se observa son más bien sanciones a esas mujeres que deciden optar por la maternidad. Muchas veces luego de las licencias vuelven y son trasladadas de sector, porque bueno, como son madres, ya no pueden continuar con esa exigencia que se requiere supuestamente para esos puestos, o de alguna manera las exigencias son tan altas que también deciden, digamos, abandonar esos puestos o dejar esos puestos porque no se sienten acompañadas. Y lo que cabe resaltar además es que la mayoría de estas mujeres, creo que estaba en la filmina, pero no llegamos a decirlo, se casan o tienen como parejas otros ingenieros, ingenieros de otras especialidades y también en algunos casos técnicos. Entonces, de alguna manera, se da un reforzamiento también de eso que se espera, digamos, no solamente esa sanción o imposición al interior del trabajo, sino que muchas veces eso se reproduce al interior del hogar, ¿no? La lógica que se espera de división del trabajo en la industria, para decirlo así, como uno de los ámbitos de inserción de los profesionales y las profesionales en ingeniería, se reproduce también al interior del hogar. Entonces, en términos generales, tampoco son mujeres que observamos que sean acompañadas por sus pares, por sus parejas, al interior del hogar, ¿no? Digamos, no apareció en los relatos la división de tareas reproductivas, sobre todo. Sí, ahí Nadia también pone otro comentario. Sí, nosotros hicimos un trabajo de ingenieros, digamos, en ocupaciones que tienen que ver con los sectores de petróleo y de gas. Y este problema que vos indicás acá no es solamente para las mujeres, que quizás, digamos, quizás digamos, es peor, pero bueno, también en los varones encontramos este problema de las condiciones laborales de trabajar
tantos meses fuera de sus hogares, ¿no? Los viajes y demás. Quizás Marta, no sé si quiere comentar algo sobre esto, pero bueno, hay un libro también que publicó Marta con Vaca, ¿no, Marta? Sobre el tema de el trabajo en el sector de petróleo y gas. Pero sí, claramente, bueno, o sea, ahí habría que pensar bastante, pero creo que no es un problema solamente de las ingenieras mujeres, digamos, lo que estás comentando ahí. Ella dice, las mujeres que tenemos están en puestos administrativos, no tenemos muchas en campo, porque nos cuesta equilibrar la vida familiar, instalarse en campamentos de trabajo en el sur o en el interior del país. Por eso digo, les cuesta a los ingenieros varones, bueno, a las mujeres quizá bastante más, ¿no? Sí, quizás para agregar en términos estructurales, en la ciudad de Buenos Aires, un porcentaje bastante pequeño, digamos, el problema de la segregación vertical es un problema que se estudia de hace muchos años, digamos, y las mujeres definitivamente tenemos un largo camino por recorrer sobre ese sentido. Digo, pero además quizás me gustaría agregar que desde el estudio que nosotros hicimos, que data de 1887, como les decía, tiene algunos datos que se pueden compatibilizar entre censos municipales, censos nacionales y, y encuestas de fuerza de trabajo, donde aparece una categoría, que es la categoría ocupacional, donde se divide a la población de si es patrón, o sea, dueño de los medios de producción, si es trabajador o si es cuenta propia. Y yo les quiero contar que desde 1887, en la ciudad de Buenos Aires, solamente el 3% de las mujeres aparecen como patrones. Y ese es un dato que no se modifica a pesar de haber pasado 130 años. O sea, las dueñas, todo lo contrario, el aumento es absolutamente mínimo, es casi imperceptible, y se mantiene, o sea, el porcentaje de mujeres dueñas de los medios de producción se mantiene en los últimos 130 años. Y eso también tiene que estar, eso también está asociado a la idea. Eso también, perdón, pero tengo un ruido muy fuerte. Está asociado a la idea de cuánto de la mujer puede estar en estos niveles directivos, digamos, ¿no? Entonces, me parece que sí es un dato importante para tomar en cuenta en términos de una ventana de observación tan larga cuando uno está mirando la estructura y no mira la coyuntura, digamos. Totalmente. Quería sumar nada más que en las fuerzas pasa exactamente lo mismo respecto a la formación de parejas o familias digamos, del mismo grupo profesional. En las fuerzas de seguridad es especialmente así. Y por supuesto, las pocas mujeres que han accedido a puestos de la más alta jerarquía tuvieron parejas que postergaron su carrera, digamos. Claramente, digamos, hay una dificultad en que ambos miembros del matrimonio tengan una performance tan competitiva en el mercado de trabajo. Las pocas que llegaron tenían, digamos, matrimonios en los cuales el varón se hizo responsable de cierto trabajo reproductivo, de cierto trabajo doméstico en el hogar, y había también figuras de madres, abuelas, que acompañaban a las hijas, pero sí pasa, digamos, habitualmente sucede que las mujeres policías se casan con miembros de las fuerzas. Es muy interesante ver esto cuando hablaban de los viajes que pasa en otras fuerzas como prefectura o gendarmería, donde tienen que viajar. Entonces es aún más complejo la compartimentalización entre la vida familiar y la vida laboral, porque la mujer no solo tiene la tarea o la responsabilidad de cuidar a los niños, sino de viajar, y tiene que la familia seguirla. Entonces, allí el acceso de mujeres a posiciones jerárquicas es prácticamente nula, no logran hacer carrera. Quisiera agregar algo, no sé si me escuchan.
Sí, sí. Bueno, dos elementos que dejaron planteadas las chicas y me parecen importantes, después de las completas exposiciones de ellas, agregar solamente dos cosas. La primera es que en el caso de la Patagonia, y sobre todo en gas y petróleo, el tema del desarraigo es mucho más fuerte que en cualquier otra profesión, por la lejanía, por la distancia y por la rudeza del trabajo, tanto para los hombres como para las mujeres. Ahí en el texto que marcaba Vanina está bien planteada esa diferencia y esa imposibilidad, aún para los hombres, de tener una vida familiar normal. Y para agregar a lo que mencionaba Lucila, en una investigación con ISET que hicimos con Facundo Solanas y Federico Loren Balcarce, entrevistamos 30 mujeres en cargos ejecutivos y uno de los temas que vimos ahí fue la conformación que hacían estas mujeres con cargos ejecutivos, o sea, que habían llegado a romper ese techo de cristal con sus parejas. Y encontramos tres modelos. Un modelo de abandono de la vida familiar y opción por la soltería o por la soledad. Un modelo tradicional, es decir, afuera son mujeres, pero adentro solamente realizan tareas familiares. Eso está publicado en uno de los libros nuestros. Y una tercera opción, que aparece sobre todo en las ejecutivas más jóvenes, que era un acuerdo de distribución de tareas. Día que le tocaba a uno, día que le tocaba a otro. Cuando estudiaba uno, trabajaba el otro. Cuando viajaba uno, se daba el otro. O sea, acuerdos para poder llevar adelante la vida familiar y al mismo tiempo la vida profesional. Pero esto solamente aparecía en las parejas más jóvenes. Me parece que se corta la comunicación. Marta, por ahí, si apagás la cámara, quizás se te puede oír mejor porque se corta un poquito. ¿Qué parte no oyeron? No, creo que el tercer modelo de formación de pareja del que hablaba no se terminó de oír bien. Bueno, el tercer modelo aparecía solamente en las parejas más jóvenes que habían accedido a cargos jerárquicos y lo que había era acuerdos de distribución de tareas. Cuando uno estudia, el otro no, trabaja. Cuando el otro estudia o cuando uno viaja, el otro no viaja. O sea, había acuerdos para que se pudiera llevar adelante la vida familiar, pero al mismo tiempo cada uno ir haciendo su profesión. Si uno estudiaba y hacía un curso, el otro se quedaba en casa. Si uno viajaba, el otro se quedaba en casa. Eso aparecía solamente en las parejas muy jóvenes. Clarísimo, Marta. Estoy mirando el chat a ver si hay alguna otra pregunta. Estoy mirando. Bueno, no sé si hay algún comentario sobre los temas de reinserción laboral por cárceles. No son problemáticas propias de esta mesa. Tampoco es un tema que yo maneje tanto. Lo único que conozco en esa materia son algún trabajo que hay, alguna tesis doctoral cercana a su finalización sobre la trayectoria
de personas condenadas por asesinato en cárceles. Y esas entrevistas, el trabajo de campo se hizo en los centros de formación en cárceles, pero sobre inserción laboral no conozco, digamos, investigaciones sobre el tema. No sé si... Yo no sé los organizadores, si hay una mesa posterior a nosotros. Yo la verdad que no lo conozco. No sé si... No. Posterior a esta mesa no tenemos otra actividad, así que se pueden extender, no hay ningún problema. Bueno, no sé entonces si los asistentes tienen alguna pregunta más. Y si no, no sé, damos por terminada la mesa. Queremos agradecerle a Marta Panadia que nos haya escuchado una vez más, porque ella conoce todos nuestros trabajos desde que somos muy pequeñas, pero que haya asistido, que nos haya escuchado y haya participado especialmente. Pero si no hay más preguntas, bueno, migramos. Sí, yo también me parece que tenemos que agradecerles a los alumnos que hayan estado presentes, que nos vuelvan a escuchar y que ahora nos siguen escuchando en la clase, digamos, lo cual ya es como una sobredosis de sociología del trabajo. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Gracias. Y a Hay todas. cierto abuso. Sí. Cierto abuso el abuso de la virtualidad, virtualidad. Pero bueno, con nuestros alumnos migramos hacia nuestro encuentro en la clase. Muchas gracias. En el aula. Gracias a todos. Gracias, Marta. Gracias a todos. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias por participar. Felicitaciones por la mesa. Y nada, nos reencontraremos en algún otro momento. En nombre de la carrera y los voluntarios, muchas gracias. ¿Querés pasar algún aviso de alguna, ¿querés pasar algún aviso de alguna charla recomendada antes de que los chicos se vayan? Tenemos que entren en la página de la carrera, que tenemos todo el cronograma con los nombres y los horarios de cada una de las charlas, porque son en total 53 mesas entre los 2 días de la jornada, así que hay variado para elegir. Así que están publicadas. Pasamos chivo entonces. Sí, están publicadas en la carrera todo el cronograma de mesas, horarios y temas. Perfecto, muy bien. Instamos a que recorran y visiten. Gracias. Bueno, y me quiero tomar el atrevimiento de mandarle un saludo especial a la profesora Marta Panadia, de quien fui alumno también, así que muchas gracias por participar. Habría que hacer un análisis de cohortes, ¿no? Alumnos de Marta, ya. Bueno, un saludo para todos y gracias por participar y hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Viendo. Hasta luego.